Dicen que muchos se despiden, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Y ya yo creo que llevo como 5 o 6 despedidas. Pero al parecer ya viene la buena noticia. Gracias a Dios, esta semana nos aprobaron la visa R1 y ya nada más falta imprimirla, ir a buscarla y estamos ya más cerca de partir. Así que por eso decía el hermano, a lo mejor es la última vez que va a predicar aquí en esta temporada, ¿verdad? Espero seguir predicando en otros lugares y regresar en algún momento a predicar aquí también. Si pudieran resumir el año 2022 en una palabra, ¿qué palabra escogerías? Gratitud. Es difícil. Todas las vivencias que hemos tenido, todo lo que hemos pasado, resumirlo en una sola palabra. ¿Saben? Yo estuve pensando esto, debo confesar que tuve más tiempo que ustedes para pensar en esa pregunta. Y yo puedo resumir mi año 2022 con una palabra: esperanza. Esperanza. Cuando miro hacia atrás en este año 2022, me puedo catalogar posiblemente en mi vida personal como uno de los años más difíciles. Uno de los años en los que he tenido que caminar, seguir caminando, sin conocer el futuro, sin saber qué va a pasar. Y cuando nosotros vamos al registro bíblico, encontramos que hay en la historia también un hombre que caminó en la penumbra, que estuvo dispuesto a avanzar sin conocer, sin saber si el camino que llevaba era el camino correcto. Esa mañana yo quiero que nosotros depositemos nuestra vista en un hombre llamado Tomás. En realidad es un apodo. En otra lengua, Tomás es conocido como Dídimo, que significa mellizo. Y este hombre decidió seguir caminando a pesar de no saber a dónde iba, a pesar de nunca recibir reconocimiento, porque ni siquiera conocemos su nombre. Decimos Tomás y pensamos que su nombre es Tomás, pero era un apodo, ni siquiera sabemos su nombre. Este hombre nunca formó parte del grupo especial de los 3 discípulos de Jesús. No es un protagonista, no es ningún héroe bíblico que podamos nosotros recordar. Tomás es hasta cierto punto un ignorado. Y posiblemente está en el registro bíblico para que sirva de refugio y esperanza a todos aquellos que hoy se sienten sin esperanza. Permíteme preguntarte esta mañana, ¿de dónde vienes? ¿Cómo ha sido tu 2022? ¿Vienes de recibir malas noticias? ¿Has tenido fracasos? ¿Te han detectado alguna enfermedad? ¿Has pasado situaciones difíciles? ¿Has estado en circunstancias adversas? ¿Te has paralizado? ¿Has tenido temor? ¿Has tenido ganas de salir corriendo? Como dicen en mi país, de tirar la toalla, de rendirte. ¿De dónde vienes? Esta mañana quiero decirte que Dios tiene una palabra especial para ti. Y esa palabra es: sigue caminando. Aunque tengas fracasos y tengas imposibilidades, sigue caminando. Aunque todos los demonios del infierno se paren enfrente de ti y te digan, tú no vas a avanzar, sigue caminando. No importa las adversidades, las circunstancias difíciles que puedas encontrarte, sigue caminando. Hay un lugar para ti en el cielo. Hay esperanza. Quiero que todos, por favor, abramos la Biblia y vayamos al libro de San Juan, el capítulo 11. Vamos a leer el contexto de esta historia para que podamos entender
¿Cuál es el papel de Tomás en el registro bíblico? Abrimos nuestra Biblia, por favor, el libro de Juan, el capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 6. Es un relato muy conocido acerca de la muerte de Lázaro y lo que Jesús hizo para resucitarle. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia tiene para nosotros en este espacio. Dice el versículo 6, si lo tenemos decimos amén. Amén. Y si no lo tenemos, decimos misericordia. Amén. Ok, no escuché misericordia, así que vamos a leer. Dice así, versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos, versículo 8, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó esa icónica frase que nosotros hemos escuchado muchas veces, nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Entonces los discípulos entraron en una confusión y dijeron, Señor, pero si duerme va a sanar. Y Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, pero me alegro por ustedes, para que puedan creer. Y normalmente, hermanos, ocurre el efecto de deslumbramiento de algunos versículos. Hay versículos en la Biblia que son muy bonitos, muy relevantes para nuestra vida personal y que a veces sabemos de memoria. Esos versículos tienen un brillo especial que opaca a los versículos que están alrededor de ese versículo. Y el versículo que sigue a continuación es posiblemente uno de esos, un versículo ignorado, posiblemente no tomado en cuenta para un sermón. Pero hoy vamos a ver el mensaje que hay aquí. Y dice el versículo 16, después de que Jesús dijo claramente que Lázaro había muerto, aparece por primera vez en escena Tomás y dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Como he dicho anteriormente, Tomás no es un protagonista. Tomás no aparece teniendo una discusión con Jesús. Tomás no aparece caminando sobre el agua. No aparece levantando a un muerto. No aparece ayudando a un paralítico. Tomás está siempre escondido entre los discípulos. Y por lo mismo es posible que usted piense que Pedro fue el único que ofreció morir por Jesús. Pero ¿sabes algo? Antes que Pedro ofreciese morir por Jesús, primero fue Tomás el que dijo, oh, entonces ¿te van a pelear en Judea? Sí, es lo que he dicho, me van a pelear en Judea. Y entonces Tomás dijo, vamos pues, para que muramos con él. ¡Wow! Yo no sé si Tomás iba a cumplir eso, porque a la hora decisiva finalmente huyó con el resto. Pero en ese momento él estaba decidido a seguir caminando, a seguir a Jesús en una empresa que parecía que no tenía futuro. No sabía por qué Jesús estaba pidiendo eso, pero él estaba dispuesto a avanzar. ¿A dónde vas tú? ¿Cuál es tu futuro? Tomás pensaba que a Jesús precisamente le esperaba la muerte. Y es posible que él haya pensado que por eso se había tardado más días en ir a visitar a Lázaro, porque de esa manera podía postergar su propia muerte. Y sabía que si seguía a Jesús, él estaba destinado a correr la misma suerte que Jesús. Así que él decidió seguir caminando. Te pregunto esta mañana, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? Algunos han sufrido bastante y están dispuestos a seguir a cualquiera que les brinde un poco de alivio. Pero, ¿seguir sin esperanza? ¿Seguir cuando ya no hay nada, ninguna razón por la cual continuar? ¿Quién puede seguir caminando cuando no hay una luz delante, cuando no podemos ver?
Tomás dudaba de un buen futuro con Jesús, pero tuvo un acierto, siguió caminando. Esta mañana yo quiero decirte, cuando tu matrimonio parezca ceder, sigue caminando. Cuando el monstruo de la bancarrota se asome, las deudas te ahoguen, sigue caminando. Cuando recibas una mala noticia, tengas un fracaso, estés en una situación en la que digas, ya no hay más sentido de seguir avanzando, sigue caminando. Porque casi todas las cosas de la vida pueden tener una solución si tan solo seguimos adelante, perseverando. Seguir caminando, queridos hermanos, es sinónimo de confianza, de fe, pero sobre todo de esperanza. Tomás dijo, vamos para que unamos con Él. ¿Y qué si no hay una respuesta? ¿Seguirás creyendo si finalmente se confirma ese diagnóstico de esa enfermedad? ¿Seguirás creyendo si finalmente te quedas sin trabajo? ¿Si finalmente no se alcanzan los proyectos como tú pensabas? ¿Seguirás creyendo? ¿Seguirás caminando? Pues es precisamente la fe la que mantiene la sonrisa en los mártires en la hoguera. La certeza de un futuro diferente. Vemos una vez más a Tomás en una escena diferente, en otro versículo deslumbrante que opaca de nueva cuenta a Tomás. Vamos a avanzar en nuestra Biblia, dejen su Biblia abierta ahí por favor. Vamos a ir a San Juan el capítulo 14. Solo unas páginas más y llegamos a San Juan el capítulo 14. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. También son muy conocidos, San Juan 14, del 1 al 6. Este texto dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y cuando Jesús está diciendo todo eso, versículo, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y entonces en el versículo 5 viene Tomás, una vez más, es el mismo Tomás, y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y es a Tomás a quien le debemos las gracias por este otro versículo, que es un versículo muy conocido, que Jesús dice, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir, queridos hermanos, que Tomás es una persona, o fue una persona que estaba dispuesto a morir por Jesús. Y también estaba dispuesto a ir a pesar de que no sabía cuál era el camino. ¿Seguirías a una persona que no sabe dónde va? ¿Seguirías un camino que no sabes dónde va a terminar? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Normalmente salimos de casa y tenemos un destino. Sabemos a dónde vamos a ir. Pero salir de casa y no saber a dónde vamos a llegar no tiene sentido. Pero hay ocasiones, queridos hermanos, cuando se requiere caminar aún sin conocer el camino. Hoy en día estamos viviendo tiempos en los que el método científico está dominando todas las áreas de la vida. Y es algo que tiene tanto sentido, porque como humanos requerimos pruebas, requerimos demostración, y el método científico básicamente consiste en demostrar todo. Necesitamos evidencias, pruebas. Hoy en día el modernismo, el posmodernismo, todas esas corrientes filosóficas que pululan por nuestro mundo nos están enseñando que la fe ha quedado en el pasado. La fe es una cuestión mística de la religión. Hoy en día la gente quiere pruebas, ya no más fe. ¿Cómo caminar entonces si no hay ninguna prueba? Si no hay ninguna evidencia.
Si parece que no hay ningún camino, ¿cómo caminar? ¿Cómo avanzar? El Señor aseguró que sabía dónde iba y Tomás replicó no saberlo. El asunto, queridos hermanos, es que no vamos hacia un lugar, sino que vamos hacia una persona, y esa persona es Jesús. Por eso Jesús le dijo a Tomás, Tomasito, ¿no te has dado cuenta que ya llegaste? ¿Estás aquí conmigo? A veces nos afanamos tanto, queridos hermanos, por hacer tantas cosas, por cumplir tantos sueños, tantos proyectos, que nos desconectamos de lo que verdaderamente es importante, y eso es encontrarnos con Jesús. Si has tenido o si tienes hoy un encuentro con Jesús, si renuevas tus votos, si aceptas el perdón que Él te da, hoy puedes llegar a tu destino. Amén. Hoy puedes estar ahí. Nota que Jesús dijo que Él sabía Él sabía dónde estaba. Jesús, por fe, queridos hermanos, sabía que tenía los pies en la tierra, pero realmente Él miraba su destino glorioso al lado del Padre Celestial. Hoy en día también nosotros tenemos nuestros pies en la tierra, estamos posiblemente rodeados de vicisitudes, de circunstancias difíciles, pero también podemos por fe mirarnos en la patria celestial adorando por nuestro Rey. Amén. Quiero decirte, querido hermano, que Tomás aparece una tercera vez en escena. Y esta vez aparece en el versículo 20. Perdón, en el capítulo 20, los versículos del 24 al 29. Capítulo 20 de Juan, versículos 24 al 29. Y mira lo que dice, por favor coloca tus ojos ahí con atención. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. No creeré. No creeré. Para el momento de San Juan, el capítulo 20, lo único que Tomás sabe es que Jesús está muerto. Lo mismo que todos sus sueños y sus esperanzas. Jesús está muerto. Tomás siguió a Jesús hacia Jerusalén. Estuvo allí cuando llegó el traidor y con los soldados y apresaron a Jesús en el templo y estaban ahí en medio de antorchas y gritos. Siguió caminando cuando el futuro era incierto y aunque desconocía el plan que Dios tenía para su vida, él siguió caminando. Pero queridos amigos, una cosa es caminar con la esperanza, con la seguridad de que las cosas pueden cambiar, y otra muy diferente es caminar cuando piensas que ya no hay esperanza. Repito, para Juan capítulo 20, Jesús está muerto. Y Tomás se siente defraudado. ¿Y saben qué es lo que hace Tomás? Construye un muro alrededor de su corazón. Tomás toma las piedras de ese altar en ruinas, arrumbado, y construye un muro y decide ya no creer. ¿Valía la pena haber seguido a Jesús? ¿Valía la pena haber hecho todo lo que hizo? Saben que Tomás es la figura de todos aquellos que se les pidió seguir creyendo a pesar de que no recibieron su milagro. Tomás es el empresario que terminó en la cárcel cuando su socio lo defraudó. No está dispuesto a volver a intentarlo. Tomás es esa persona que le rompieron el corazón y ya no está dispuesta a amar. Saben que a veces nosotros vemos a las personas y vemos gestos adustos, vemos gestos
en sus rostros que demuestran amargura, que demuestran cosas feas. Y a veces es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, ay, qué fea es esta persona, ay, qué amargado está. Pero no sabemos si alguien le ha roto el corazón, no sabemos si está defraudado, no sabemos si su milagro no se cumplió, no sabemos cuánto dolor está cargando y si ha colocado un muro a su alrededor porque no está dispuesto a volver a creer, ya no quiere seguir caminando, ya no le interesa caerle bien a nadie, ya no le interesa nada. Habemos muchos Tomás que hemos levantado un muro porque ya no estamos dispuestos a creerle a nadie más. Tomás no quiere abrir su corazón tan fácilmente. Imaginen lo que él sintió cuando en las penumbras de una casa judía sus compañeros de locura mesiánica comienzan a gritarle: ¡hemos visto al Señor! Tomás, ¿qué? Hemos visto a Jesús. Él lo dijo que iba a resucitar. Y entonces Tomás viene y les dice esa frase: si yo no viere las manos agujeradas de Jesús, si no viere su costado, inclusive metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Me están diciendo ustedes que vuelva a creer? Él no está dispuesto a abrir su corazón tan fácilmente de nueva cuenta. Su muro no se cae, su muro permanece fuerte, porque tiene demasiado dolor en su corazón como para volver a creer. Hay momentos en la vida, queridos hermanos, cuando necesitamos ver y tocar para seguir caminando. Y eso es lo contrario a una vida de fe. Es lo contrario a lo que Dios está pidiendo. Pero ¿sabe? No necesariamente es el resultado de la incredulidad. Por eso es que a Tomás no se le ha hecho justicia. Normalmente cuando hablamos de Tomás, decimos eres como un Tomás, ¿verdad? A Tomás se le acompaña del mote de ver para creer, pero no se le ha hecho justicia a este hombre, porque siguió a Jesús hasta la muerte solo por una palabra, vio su fe y su esperanza estrellarse contra la cruz romana. Él no es un incrédulo, es el alma de uno que no recibió su milagro. Es el alma de uno que se le pidió seguir creyendo a pesar de que su oración no fue contestada. Dile a esa mamá que ha visto a su hijo morir, que siga creyendo. Dile a esa persona que le han defraudado ya 3 veces, que siga creyendo. Tomás necesita manos agujeradas y costados heridos. Ver para creer. Pero dice la Biblia, queridos hermanos, versículo 26. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Y miren qué maravilloso lo relata la Biblia. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás. ¿A quién habló Jesús? A Tomás. ¿Qué habías dicho, Tomás? ¿Que querías poner tu dedo en dónde? Aquí. Ven, Tomás, pasa. Aquí están mis manos agujeradas y aquí está mi costado herido. Ven y pon tu mano aquí para que veas. Pregunto, hermanos, ¿acaso Tomás metió su mano en el costado de Jesús? No. Saben que de golpe y súbitamente Jonás cayó a los pies de Jesús y con las piedras de ese muro volvió a construir un altar para adorar a Jesús. Y es curioso, queridos hermanos, que la Biblia dice que estaban las puertas cerradas y Jesús apareció ahí con ellos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús esta mañana quiere decirte que no hay un muro que tú hayas levantado que Él no pueda cruzar. El milagro de la resurrección
no solo consiste en darle vida al que está muerto, sino en hacer que el que no cree vuelva a creer. Jesús traspasó los muros de la incredulidad, los muros del dolor, los muros de que Tomás había levantado porque se sentía defraudado. Y Jesús le dijo: aquí estoy, Tomás. Es verdad, no te he fallado, porque Dios no falla, queridos hermanos. Como seres humanos a veces se nos hace tan difícil ver más allá del día presente. Vienen los problemas y nos aplastan y sencillamente no vemos una salida. Y a veces no nos queda más que seguir en modo automático y seguir caminando. Ese fue mi año, hermanos, este año. Muchas circunstancias adversas que yo no podía controlar, pero como Tomás, seguir caminando. Yo no sé a dónde voy, no sé qué va a pasar, pero sigo caminando. Y finalmente, queridos hermanos, me imagino a nuestro querido Dios, nosotros deprimidos, nosotros estresados, nosotros ansiosos, con tantas pruebas encima, porque solo alcanzamos a ver una pequeña pieza del rompecabezas. Pero Dios puede ver la big picture, Dios puede ver la gran imagen y Él se goza del resultado. Por eso te dice: hijo mío, tú solo estás viendo esa pieza, y es verdad, esa pieza es negra, esa pieza está fea, es verdad, pero sigue caminando, porque las cosas van a mejorar, porque todo va a estar bien. Sigue caminando, dice Jesús, porque yo no fallo, porque yo soy fiel, porque yo cumplo mis promesas. Aunque tú falles, aunque tú te hayas envuelto en pecado, aunque tú te hayas separado de Dios, aunque hayas dejado de orar, aunque hayas dejado de leer la Biblia, aunque hayas dejado de ser un cristiano, yo sigo siendo Dios y cumplo mis promesas. Qué hermoso es ese, hermano. Dios es fiel, cumple sus promesas. Por eso vemos a Tomás y vemos esa, yo le considero una mala traducción, cuando Jesús le dice a Tomás: porque viste, creíste. Bienaventurados aquellos que no necesitaron ver para creer. Esa es la traducción bíblica. Pero una traducción más de acuerdo al corazón de Jesús diría algo como esto: Tomás, te permití ver para que recuperes la fe, porque tú sabes lo feliz que eras cuando creías sin ver. Queridos hermanos, está terminando nuestro año 2022. Ustedes saben que el día termina cuando el sol se oscurece. Nada de que a las 12 va a empezar el año nuevo, no. El año nuevo comienza cuando el sol se oculta. Podemos decir 2023, henos aquí. Yo no sé qué te pasó este año, no sé cuál fue tu vida, qué circunstancias viviste, pero de alguna forma el hecho de que estés aquí significa que seguiste caminando. Yo quiero decirte este año 2023, no te apartes de la misericordia de Dios, confía en Él, no te angusties ante las adversidades, deja que la paz de Dios pueda inundar tu corazón y puedas tener la seguridad de que aunque no sabes el camino, que aunque parece que no tiene futuro la empresa en la que estás envuelto, sigas caminando rumbo a la patria celestial. Amén. Que Dios les pueda bendecir, hermanos, abundantemente. Es mi deseo, mi oración, y que podamos ir a casa con la seguridad de que hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, abundantemente. Amén.